Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Doc. Bueno, doctores, ¿cómo les fue con ese examen del viernes? Aquí veo que tiene la mano levantada Jessica Anacona. Cuéntame, Jessica, ¿alguna acotación? Profe, buenos días, compañeros. Profe, es que yo le escribí el viernes porque se me presentó algo familiar, entonces no pude presentar el examen. Mi compañero me dice que con la historia clínica de ella ya la pedí, pero como ella está toda hospitalizada, me dicen que en el transcurso de la semana me van a colaborar. ¿No lo Que pudiste presentar el viernes? No, profe, es que ella entró a UCI, el bebé también entró a UCI, entonces el tema fue un poco complejo, está complejo. Pues hablamos de eso. Bueno, Jessica. Gracias, profe. Bueno, pero ¿quién le dijo que necesitaba la historia clínica? Un certificado, un compañero ahí me escribió, La profe. próxima vez habla conmigo. Gracias, profe. Igual yo le escribí, O de profe, al WhatsApp pronto, también. yo necesito más, o de pronto necesito menos. Bueno, profe, muchas Vale, gracias. César Augusto. Buenos días, doctor. Buenos días. Doctor, es que el internet me jugó una mala pasada y pude subir eso alrededor de las 12:10. Sí. Espero que eso no vuelva a pasar. ¿Listo, César Augusto? Ok, doctor, muchas gracias. Aprendan que en derecho los términos son perentorios. Si ustedes tienen un término de 5 días para sustentar un recurso, de nada les sirve que ustedes le digan al juez que se les dañó la internet, que se les presentó. No, es hasta las 5 de la tarde, ni a las 5:01. Entonces, ojalá eso no vuelva a pasar. Porque los términos, nosotros tenemos que aprender como abogados que los términos son para cumplirse. ¿Estamos? Y el abogado tiene que Sí, estar señor, muchas pendiente, gracias. el abogado tiene que estar pendiente de las posibles eventualidades que se puedan llegar a presentar. Jenny Damaris. Doctor, buenos días. Buenos días. El computador se me bloqueó, pero pues le envié la evidencia por fotos y luego le hice la aclaración en un correo. Sí, yo sé, eso siempre me pasa con los alumnos. Yo sé que siempre suceden esos inconvenientes. Igual yo los recibo, igual yo los evalúo, pero yo lo que quiero es que ustedes aprendan que los términos se tienen que cumplir. ¿Listo? No solo a Jenny, sino para todos, ¿vale? Yo lo hice dentro de los términos del tiempo, pero pues obviamente se me presentó ese tema, que dará la evidencia que sí lo había elaborado. Claro, Jenny, pero ante un juez eso no te sirve de nada. Sí, Ante un señor. juez, ojo, ante un juez eso no te sirve de nada. Ante un juez yo Sí, le dije, ok. doctor, yo a usted le hice el recurso antes de las 5, pero se me olvidó, el juez no, nada que hacer y contra esa decisión no posee ningún recurso. Entonces, es para eso, para que nosotros empezamos ya a tener ese sentido de que los términos son de obligatorio cumplimiento. ¿Listo, Jenny? Sí, señor. Vale, perfecto. Muchas gracias, doctor. Entonces, quiero escucharlo, las personas que deseen hacer el uso de la palabra, quiero escuchar cómo desarrollaron ese primer punto, qué fue lo que colocaron. Ahora bien, yo les dije, ese examen lo tienen que enviar. Yo no sé, a veces
Yo no sé si no me hago entender, y si no me hago entender, por favor me preguntan. Yo les dije al correo nelsonguillermo2000@gmail.com. O sea, no me explico por qué envían a otro correo. No me explico por qué envían al correo Yahoo, si ese correo yo no lo tengo para eso. O sea, en esto tengo que ser suficientemente claro y no sé si de pronto si ustedes están acostumbrados a hacer lo que quieran, pero conmigo no. Conmigo es al correo nelsonguillermo2000@gmail.com y no a otro correo. Entonces, las personas que hayan enviado a otro correo, pues qué tristeza, pero yo fui muy claro y escribí el correo en el chat. Entonces, ante eso no hay excusa. Ante eso no hay excusa, doctores. Entonces, también para que lo tengan muy en cuenta, porque el 98% del curso me lo envió al correo que debería y una minoría al correo que no era. Entonces, doctores, las personas que de pronto por algún motivo cambiaron de parecer del día viernes al día de hoy con relación a cómo se resolvió ese caso, quiero escucharlos o los que quieran sustentar, igual yo estoy tomando atenta nota de quienes participan, de los que quieran sustentar del cómo resolvieron, ojo, inicialmente solo ese primer caso, el caso de esta dama que deja al cuidado de una persona con cuadraplegia a la niña al borde de la piscina o al interior de la piscina muere. Entonces necesitamos determinar la responsabilidad penal tanto de esa mamá que dejó a la niña al cuidado del cuadrapléjico como del propio cuadrapléjico. Escucho a Paola Caraballo. Buenos días, doctor. Bueno, pues principalmente en el caso, la señora Dora Barreto pues fue la culpable, porque pues la primera razón porque ella dejó al cuidado de la niña Paola pues al cuidado de un señor que pues era cuadrapléjico y no tenía pues, o sea, el señor por más de que quisiera salvar a la niña no hubiera podido salvarla y pues la señora Dora Barreto al ver que este señor pues se encontraba en esas como en esas, pues, ¿cómo decirlo? Como con esas dificultades, dejarle a la niña pues a cargo. Entonces, para mí la señora Dora Barreto pues fue culpable y actuó también por posición de garante, porque ella era la que estaba en ese momento, pues era la responsable en ese momento. Para mí pues fue inicialmente eso. Paola, ¿y la responsabilidad de Oscar? ¿No tiene responsabilidad según tu apreciación? Pues para mí el señor no tiene responsabilidad, primero porque pues por sus condiciones que se lo impiden, pues porque físicamente él tiene una enfermedad pues que ya se denominó la cuadraplegia y el señor, o sea, por más de que lo que te digo, por más de que él haya querido actuar y por más de que él haya querido salvar a la niña, no, o sea, no contaba con físicamente su estado, o sea, no se lo permitía. Perfecto. Paola, ¿él aceptó cuidar a esa niña? No, ¿No aceptó cuidarla? sí, él aceptó cuidar a la niña. Él aceptó cuidar a la niña, ¿cierto? Correcto. Venga, le pregunto una cosa, Paola. ¿Usted es enfermera? No, señor. ¿Usted sabe aplicar inyecciones? No, señor. Si alguna otra persona, si algún familiar le dijera, Paola, aplíqueme una inyección, y usted sin saber aplicar inyecciones la aplica, usted no tendría ninguna responsabilidad, porque es que usted como no sabía aplicar inyecciones y usted lo hizo de buena fe, entonces usted no tenía ninguna responsabilidad. Esta Pues persona no podía, partamos de la base que la persona no podía. Ahora, porque mire, nótese lo siguiente, el cuadrapléjico no podía salvar a la niña, perfectamente, en eso estamos claros, pero él acepta cuidar a una niña. O sea, él acepta una fuente de riesgo cuando él sabe que él no podía socorrer a esa niña en caso tal que esa niña se ahogara. Dejémoslo ahí en el tintero como para que vayas analizándolo. ¿Listo, Paola? vale. Listo, ¿qué nos dice Sandra? Buenos días, profe. Buenos días. Con relación al primer caso, pues yo establecí que la señora Barreto pues tenía a cargo la protección en concreto del bien jurídico y eso era la vida e integridad personal de su hija. Su deber era supervisarla y cuidarla ante el riesgo que pues estaba presentando en ese momento. Sin embargo, al dejarla al cuidado de una persona que no tenía ni la capacidad física ni la condición para poderla cuidar o salvaguardar,
o no se encontraba en la capacidad de asumir dicha responsabilidad, la consideré autora del delito de homicidio culposo por omisión. Sin embargo, después de uno analizar, o sea, en primera instancia yo pienso que es eso, porque pues uno como mamá no va a tener nunca la intención de querer que su hija se muera, y de todas maneras dentro de las condiciones de la culpa dice que uno pudiendo prevenir o evitar un resultado, pensando que de pronto tal vez puede evitar ese resultado, no lo hace, o sea que sí está cumpliendo con las características de la culpa, porque pues supongo yo dentro de mi suposición como juez en ese momento pensaría yo que ella pensó no demorarse mucho, ella dijo voy hasta allí ya y la voy a dejar al cuidado de una persona, pero ya después uno analizando y en la posición de mamá uno dice eso es doloso, o sea, uno cómo se le ocurre dejar a una hija al cuidado de una persona que no tiene ni la potestad ni digamos ni la salud para hacerlo, ¿no? Pero entre las características jurídicas penales de lo que yo pude analizar, sí se establece la culpa por omisión. Al señor lo puse como no responsable, aunque él aceptó voluntariamente la protección real, como lo manifiesta usted en lo que dice Paola. Él no se encontraba en la posibilidad física para hacerlo, y pues dentro del Código Penal dice que si deber jurídico impedir un resultado y no lo llevaría a cabo estando en la posibilidad de hacerlo, y aunque él acepta voluntariamente, es como si yo le dejara el cuidado a mi hija, a una niña de 10 años. Ella lo está aceptando voluntariamente, pero es una inimputable. Yo no le puedo endilgar una conducta punible. Así lo resolucioné, no sé, profe, me corrige si está mal. Sandra, en lo que atiende al señor con cuadraplegia, acordémonos de lo siguiente: la culpa se puede presentar por 4 factores: negligencia, impericia, imprudencia o falta o no seguimiento de los reglamentos. Pregunto, ¿tú crees que este señor, el cuadrapléjico, fue negligente? No. ¿Fue imprudente? Tampoco, ahí tampoco fue imprudente, pero la pregunta es impericia. ¿Él tenía la pericia para socorrer a la niña? No. Entonces sí se presenta la pericia, porque él tenía impericia. Él no podía socorrer a la niña por su estado, pero aceptó. Entonces, ojo, porque la culpa también se presenta por impericia. Por impericia. Él no podía hacerlo y aún así lo hizo, por condiciones físicas denotaban. Ahora, el cuadrapléjico, si él acepta, ¿qué quiere decir? Partamos de la siguiente base, Sandra. Si él acepta, quiere decir que tenía la capacidad de aceptar. Sí, Él pero aceptó. de todas Él era maneras no estaba en la espérate, posibilidad de hacerlo. Claro, pero él tenía la posibilidad de aceptar, o sea que él era cuadrapléjico, más no inimputable, porque pues es que en el caso que me colocas de la niña de los 10 años, pues ya es un caso extremo, porque es que una niña de 10 años no va a tener ninguna responsabilidad penal nunca, nunca, así tenga la capacidad o así, nada. Pero según lo que usted dice, profe, el cuadrapléjico cometió una omisión culposa. No, siempre, O sea, aquí de todo es acuerdo a lo culposo, que... todo es culposo, acá todo es culposo, siempre Pero todo la es omisión que él culposo. comete es culposa. Es Claro, mi todo es pregunta. culposo porque nadie Ok. quería matar a la niña. Nadie tenía la intención ni la voluntad de matar a la niña. Pero pregunto, ¿él podía gritar? Sí, pero ahí no dice que no gritó, o sea, ahí no dice que ¿Pero no él pasó podía o nada. no podía gritar? Sí podía, porque pues solamente ¿Podía tenía pedir cuadra. auxilio? Sí, pero pues si Ah, no bueno. había nadie más, No, si pero estaba podía solo. hacerlo. Sí, sí podía Vale, hacerlo. para que lo dejemos en el tintero. Podía gritar. O Pero sea, no no, habían no, más lo dentro que del no, caso que usted pone, no puso nada más. O sea, no, yo pero podía soluciono lo que hacerlo. tengo ahí. Claro, pero podía hacerlo. Pues yo no sé si había o no había nadie más, pero Por podía gritar. eso. Y tampoco sabía en qué momento, cuánto tiempo se demoró la mamá trayendo la Claro, no sabemos gaseosa, eso, pero etcétera. la pregunta es, ¿podía gritar? Sí podía gritar, Ah, pero por listo, no gritar sabemos no nada podía. más. No sabemos Ajá. nada más. Eso no sabemos nada, pero que podía gritar, sí podía gritar, porque De era pronto sí cuadrapléjico. gritó, pero nadie No, lo no, quiso porque eso yo socorrer. no lo puse en el examen. Ah, pero Yo no tampoco puse puso que yo podía no puse gritar. que gritó. Yo puse que era cuadrapléjico, nunca puse que era mudo. Yo puse que era Listo. cuadrapléjico, En pero caso de que podía él haya gritar. gritado y aún así por haber gritado no No, pudieron no salvar a la porque le niña. estás aumentando cosas al Ah, examen. bueno, profe, gracias. En caso que hubiese pasado, no, ya estaríamos entrando en terrenos de hipotéticos.
Ok. ¿Qué pasa si hipotéticamente hubiese pasado y de supuestos? Entonces nosotros no podemos entrar como a especular. ¿Qué hubiese pasado si? ¿Qué Pero es hubiese que pasado yo si? hubiera ¿Qué hubiese respondido pasado lo que si? usted me está diciendo en el momento, si considera, si de pronto en el momento dijera, bueno, digamos que él gritó y nadie lo socorrió, o sea, nadie llegó a socorrer a la niña y sin embargo se ahogó. O sea, uno asume que una persona cuadraplégica no está en las condiciones para socorrer a una persona. Y de hecho, dentro de la omisión dice, es aceptar voluntariamente la protección real si estuviera en la posibilidad de hacerlo, y él no Claro, pero es está que en él la estaba... posibilidad de hacerlo. No, espérate, porque es que socorrer a la persona, Sandra, no quiere decir meterse al agua a sacarlo. No. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si no es un cuadrapléjico? Si no es una persona que no sabe nadar. El que no sabe nadar está exactamente en las mismas condiciones que el cuadrapléjico si la presión es muy profunda. Está en las mismas condiciones. ¿Cómo se va a lanzar el que no sabe nadar a salvar a una niña si él no sabe nadar y se van a morir los Profe, pero dos? es que es diferente digamos que digamos que el lenguaje corporal de una persona que aunque no sepa nadar están todos físicamente bien porque uno grita, corre, va y llama a la persona para que lo salven. Pues que un cuadrapléjico solo Espérate, puede gritar y claro, pero es uno que, escuchar a una persona en silla de ruedas gritando no, que no espérate, sepa ni Sandra. mover ni señalar. Claro, Es pero sí diferente. podía ayudar. Sí podía ayudar. Bueno, listo. Sí podía Gracias. ayudar. Gritando es una forma de ayudar. Pidiendo socorro es una forma de ayudar. ¿Qué puede pasar? Pero si yo escucho a una persona en una Espérate, silla de ruedas Sandra, pero es que gritando, mira, Sandra, esto no es un karaoke, pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? No, lo importante es determinar si podía hacerlo. Que si no había, pero ¿qué pasa si no había nadie? Pero ya estamos hablando, lo que te digo, sobre hipotéticos. ok. Lo importante es determinar si él podía ayudar o no podía ayudar. Y la respuesta es, él sí podía ayudar. Lo que no podía era meterse a la piscina a sacarlo. No, eso no lo podía hacer. Pero sí podía ayudar. De otra forma, pero sí podía hacerlo. Primera respuesta. Y la segunda, ¿él aceptó voluntariamente la fuente de riesgo? Y la respuesta es sí. Él Pero no estaba en la acepta. posibilidad de hacerlo. Él Bueno, profe. acepta. Es lo mismo que si yo te pongo a ti, lo que yo le decía a la compañera, si yo te pongo a aplicar la inyección sabiendo que tú no sabes hacer eso, tú no estás en la capacidad de hacerlo, tú no estás en la capacidad de aplicar inyecciones porque tú no tienes el conocimiento técnico para aplicar inyecciones, pero aún así aceptas aplicar una inyección, aceptas hacerlo, entonces después no podrías alegar, pues es que yo no estaba en la capacidad de aplicar inyecciones, señor juez, ¿y por qué aceptó hacerlo? ¿Por qué aceptas aplicar una inyección? Doctor, porque es que esa persona me pidió el favor encarecidamente y yo le apliqué la inyección con base en lo que había visto en un video de YouTube. No. Entonces, para eso es que existe la figura de la impericia, Cuando yo no tengo la pericia para hacerlo, pero cometo el delito culposamente. Pues para siempre partimos de la base, pues la respuesta de la mamá y la responsabilidad de la mamá está más que demostrada por la posición de garante. Aquí el meollo del asunto gira en torno es a La responsabilidad. respecto de Oscar, porque Oscar acepta sabiendo que no se podía meter a la piscina, pero acepta el riesgo. Pero listo, eso para que lo dejemos todo en el tintero. Profe, yo te quería hacer una pregunta, no sé si de pronto me está adelantando. Yo tuve la duda, usted cuando nos enseñó la autoría, digamos, los tipos de autoría que existían, donde nos enseñó que existía el autor mediato y el inmediato. En este caso, ¿no podríamos aplicar esos tipos de autoría o sí se podrían? Porque de acuerdo a lo que yo pude comprender, el autor mediato, cuando utiliza a otra persona como instrumento, que era por donde yo me iba a ir, siempre existe dolo, pero no supe diferenciar qué tipo de autor era la mamá. Y por otra parte... Aquí ellos son inmediatos los dos porque los mediatos hablamos de dolo y aquí no hablamos de dolo. Exacto, ¿serán inmediatos? Sí, Okay. otra cosa, Sandra, con respecto a la mamá, ¿ella es culpable del delito de homicidio culposo? Sí. ¿Sí? Por omisión, sí. Vale, perfecto. Porque ojo por allá con el artículo 3º y 4º del Código Penal para que también lo tengamos en la cabeza. Okay. Ojo con ese. Ahora escucho a Caterine. Caterine Cadena. Doctor, buenos días. Buenos días, Caterine, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Doctor, mira, lo que pasa es que en el caso del señor Rodríguez, yo había puesto frente a la posición de injerencia que él había asumido voluntariamente. Sin embargo, pues mencionaba yo que nadie está obligado a lo imposible, por ende el señor Rodríguez frente a su capacidad le era imposible asumir esa posición plenamente porque pues no estaba entre sus capacidades. Sin embargo, pues analizando un poco más el caso, y me quedó fue la duda sobre el tema de la pena en el artículo 109. Le pensaba yo que, digamos, que si de pronto se procediera a comprobar penalmente y si de pronto se dictara un homicidio culposo, tanto el cuidador como la madre también podrían incurrir en una pena. De pronto no en la misma proporción, pero sí, según el Código Penal, los dos podrían incurrir. Entonces esa era como mi pregunta, si realmente el cuidador podría incurrir en una pena más o menos de unos 2, bueno, yo lo estaba calculando en años, pero sé que son meses, unos 2 años y medio, 9 años. Catherine, cuando estemos en terrenos del artículo 60 y 61, vamos a determinar cuánto y cómo la pena. Ahí lo que se llama el cuánto, sobre todo el cuánto y el por cuáles son las operaciones para determinar hasta dónde puede ir el juez. ¿Vale, Catherine? Pero por ahora no nos compliquemos. Sí. Por ahora no nos compliquemos. Sí, esa era mi pregunta. Sí, pero nos vamos a complicar la vida, sí nos la vamos a complicar, pero por ahora no. Listo, perfecto. Vale, perfecto. Melquisedec. Buenas tardes, profe. Mira, pues en mi caso bueno, cuando tú nos pusiste este punto, me imagino que lo que necesitabas era que nos pusiéramos en la posición como jueces y determinar aquí culpas del delito y las culpas. Pues yo lo primero que determiné, pues que existe un delito culposo, un homicidio culposo. En cuanto a la madre, yo pues la responsabilidad sobrecae más sobre ella. ¿Por qué? Porque ella está usando un medio no idóneo para cuidar a su hija. Pues yo diría como juez en el momento, pues quizás en este caso lo que me faltó fue analizar la impericia de parte del señor Oscar, pero sí determiné responsabilidad en él por ostentar la posición de injerencia o de garante voluntario. Sin embargo, pues, teniendo yo yo siendo juez y teniendo al frente a esta señora y a este señor cuadrapléjico a la hora de juzgar, pues yo determinaría la culpa más recargada hacia donde la señora, porque es su hija, ella tiene la posición de garante directo, o sea, obligatorio, porque es su hija. Y ella utiliza a una persona que no tiene, o sea, que no tiene los medios idóneos para para salvar a su hija si le está pasando algo. Y esto es previsible por la señora, por la mamá de la niña. O sea, es muy previsible yo mirar a una persona en una silla de ruedas al lado de una piscina y, bueno, sin asumir otras cosas de que haya más gente o no haya más gente, simplemente como usted planteó el caso, pues yo diría, ¿tiene responsabilidad el señor Oscar por ostentar la posición de injerencia o garante voluntario? Lógico, ya en cuestión de determinar las penas, pues ya sería pues cuando ya uno tenga la pericia o haya entendido más el tema. Pero yo, como pena como tal, homicidio culposo directamente a la madre. ¿Sí me entiende? Pues fue lo que yo determiné en el examen. Sin embargo, pues ahora escuchando lo que usted le acabó de decir ahora a la compañera Sandra de la impericia, y eso lógico, que la impericia está dentro de los requisitos que se debe cumplir para que haya un homicidio culposo. Pero profe, para mí es simplemente que la señora, ¿cómo no va a saber que hay impericia en una persona para socorrer a su hija, que está usando una persona no idónea motrizmente para salvar a su hija si le está sucediendo algo? Claro, ya usted nos dijo que puede ayudar gritando una cosa y la otra, pero la posición más idónea para que esta persona pudiera cuidar a su hija fuera que por lo menos pudiera la madre asumir que puede nadar. ¿Sí me puede entender? O sea, es algo como muy complejo este tema, y me imagino que por eso los estudiosos del derecho y los juristas, pues ante estos casos así, me imagino que pues ahí existe como, o sea, si hay una pena para la persona cuadraplégica, para mí existe por ahí como un vacío o algo, profe, porque realmente pues sabemos que, como dijo la compañera Sandra, pues ninguna madre quiere que su hija se ahogue. Pues, ¿cómo la voy a dejar al cuidado, por sospecha o por meras dudas, al cuidado de una persona cuadraplégica? Que yo sé y estoy viendo, no es que no supe o no alcancé a mirar, yo sé y es previsible de que si algo a mi hija le pasa algo,
tiene el 70-80% de que se ahogue o más. Bueno, eso fue mi análisis. Listo, Melquisedec. ¿Qué nos dice Lady? Lady Morales. Doctor, buenos días. Pues lo que yo analicé es que los dos incurren en homicidio culposo. Ella por imprudencia y por negligencia, porque fue muy imprudente al darle, pues, cuidado de su hija. Si hubiera sido por un rato una persona que no tenía la capacidad física para auxiliarla en esa condición específica, porque estaba en una piscina. Y al señor Rodríguez también, porque es que su incapacidad era física, no mental. Él tenía la capacidad también de analizar que no podía ayudar a la niña en caso de que algo sucediera, como sucedió aquí, por tanto, por impericia. Ese fue mi análisis, profe. Listo, Lady. ¿Qué nos dice Camila? Camila Suárez. Hola, profe. Pues yo lo que puse es que el señor Oscar, si era responsable, no lo puse por impericia, perdón, sino por imprudencia, porque él en vez, o sea, digamos, de tener la pericia para poder haber auxiliado a Paola, tuvo que haberse negado desde un principio, sabiendo que tenía limitaciones que para cualquier situación él no iba a poder, digamos, ayudarle o asistirle. Entonces, en vez de negarse, pues lo que hizo fue ponerse en situación de injerencia, asumiendo la posición de garante. Y respecto a la señora Dora, pues puse que también tenía responsabilidad por negligencia, ya que pues por falta de diligencia o cuidado, puso en un estado de cuidado o en un estado de posición de garante a una persona que tenía limitaciones, sin prever pues que si le sucedía algo a ella, no la iba a poder auxiliar. Eso fue lo que yo hice, básicamente. Vale, Camila, perfecto. ¿Qué nos dice Wiltoria? Buenos días, profe. Bueno, pues yo, pues, la señora sí, pues la coloqué que, pues como ella era la posición de garante, pues tenía toda la responsabilidad, ¿no? Y pues ella actuó de manera irresponsable y negligente porque deja al cuidado a la niña con una persona que no es idónea en caso de que suceda una emergencia, para que ella la cuide. Y acerca del señor, pues lo puse que pues tenía la responsabilidad de la injerencia porque él aceptó de manera voluntaria, a él la señora no lo obligó para que cuidara a la niña, y entonces ahí él pues debe, usted le dijo a la compañera, él no gritó, o sea, según el ejemplo, no hizo nada, ¿cierto? Porque él tenía otras capacidades, a pesar de que no podía ingresar a la piscina, pues él tenía otras posibilidades de salvar a la niña. Entonces ahí él no actuó de obra de manera correcta y pues no hizo todo a lo acorde, pues como lo dice la ley, en este caso socorrer de manera gritando. Igual él no se puede mover pues con las piernas, pero sí tiene su silla de ruedas, la cual él sabe manejar y puede desplazarse a otro sitio. Esa sería pues la respuesta que yo pues di acorde al ejemplo, profe. Gracias. Listo, Victoria, gracias. ¿Qué nos dice Jenny Damaris? Profe, pues para mí tanto Dora como Oscar tienen la responsabilidad penalmente en calidad de coautores del delito de homicidio culposo por la posición de garantes. Y a Oscar no le exime de la responsabilidad ni es causal de la ausencia de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque él debió haberse negado a que la debía cuidar. Él padece de una discapacidad, ¿cierto? Más que nadie lo sabe. Y la mamá, pues también viendo la situación, pues obviamente no debe haberla dejado en el cuidado de ella, y mucho más cuando es una piscina donde tiene que cualquier cosa actuar, y él tampoco lo hizo de actuar así fuera con la boca, con las manos, ¿sí? Con lo que le podía, digamos que facilitar. Esta es mi posición, esta fue mi respuesta. Vale, Jenny. ¿Qué nos dice Pilar Castro? Hola, profe, buen día. ¿Qué más, Pilar? Profe, yo puse que la señora Barreto no se le puede imputar homicidio culposo, ya que ella no mató a su hija ni tampoco utilizó armas ni vehículos para que su menor falleciera, según el artículo 109 del Código Penal. Usted nos dijo que lo tuviéramos en cuenta. Pero sí tiene culpa según el artículo 23 del Código Penal, ya que ella tenía el deber objetivo del cuidado y debía haberlo previsto por ser previsible.
ya que si la niña estaba dentro de la piscina, ella no debió dejarla al cuidado de una persona con limitación física y más cuadraplegia, puesto que ese señor era incapaz de reaccionar y responder ante esta eventualidad, según el artículo 9 del Código Penal. Tiene una conducta punible. Respecto al señor Rodríguez, yo le contesté, profesor, que el señor Rodríguez tampoco se le puede imputar homicidio culposo, ya que él no mató a la niña, lo mismo que el artículo 109, o sea, él no mató ni utilizó armas. Espérate, Pilar, antes de eso, ¿qué dice el artículo 109? Ya se lo digo, profe. El artículo 109, no me lo sé de memoria, pero ya. Tranquila, búscalo. Permítame, profesor. Ay, profe, se me perdió. Habla de la conducta punible. No, Profe, del 109, del 109. es que el 109 dice que, permítame, profe, que es que se me embolató el código. Perdón. Sí. Habla del homicidio culposo. Yo lo que digo es que siempre que hablo con Pilar, Pilar nunca tiene el código a la mano. Pues sí, sí lo tenía, pero es que se me abrió. No, perdóneme un momentito, Sí. profe, que tengo acá. Permítame un segundito, que es que con este computador se me Preciso cuando le pregunto algo pasa con el sí, computador. profe, lo tenía abierto para contestarle Claro, con respecto al artículo 109. Sí, sí, sí. Porque el profesor nos dijo que tuviéramos en cuenta ese artículo y eso lo tenía aquí abierto, donde dice que solamente se imputan. No, eso no dice el artículo 109, eso no dice. Sí, yo me los sé de memoria, Pilar. Sí, profe, yo sé que sí. Entonces el artículo 109 dice lo siguiente. El que por culpa matare a otro incurrirá en prisión de 30 y 32 a 108 meses y multa de 26.66 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Espérate, Pilar. ¿El que por qué? El que por culpa matare a otro. ¿Y qué es culpa? O sea, con el que tiene la culpa es la culpa es el que tiene. ¿El que tiene la culpa? Estoy hablando con Pilar, por favor. Me interrumpan. Estoy hablando con Pilar. Yo le pregunto a Pilar, ¿qué es culpa? Porque como Pilar me lee el 109 y dice el que por culpa matare a otro, pero yo pregunto solo eso, ¿qué es culpa? El que comete un delito. Eso es culpa. ¿Y qué dice el artículo 23, Pilar? Es que eso ya lo hemos visto. Sí, profe, yo le puse el artículo 23. No, pues acá está, es que yo lo tengo, yo lo tomé de mis apuntes. El artículo 23, permítame un segundito, profe. Que ya lo puse por acá. Artículo 23. Yo lo tomé, yo le resumí esto pues con los apuntes que el profesor con lo que he tomado de su clase. Culpa. El artículo 23 habla de la culpa, pero dice, la conducta... Espérate. El único artículo que habla de la culpa, Pilar, es el 23. El 23 me define qué es culpa. El 23 me define eso, culpa. ¿Qué es culpa ahora sí, Pilar? Eso. Entonces yo le estoy diciendo que la señora sí tenía con el artículo 23 porque la conducta es culposa cuando el resultado típico Listo, entonces espérate, Pilar. Tú me dices que la señora sí tiene culpa porque está dentro del artículo 23. Entonces, ¿por qué me dices que no está en el 109? Si el que dice el que por culpa, o sea que la señora sí tenía sí cometió un delito culposo. Entonces, ¿por qué me dices que no está en el 109? Que tuviéramos en cuenta el artículo 109. Por eso, ¿y por qué me dices que el artículo 109 no? O sea, a mí el artículo o sea, yo lo que entiendo del artículo 109 es el que llegare a matar con un arma de fuego o con un vehículo. No, ahí dice el que por culpa, Pilar. Dice el que por culpa. O sea, si eso, o sea, ella sí cometió. Y ya usted sabe, Pilar, que es culpa. Okay. O sea, por favor, si el artículo 23 me define la palabra culpa, y usted me dice que el artículo 109 porque él no la mató. No, pero es que cometieron un delito con culpa.
Y yo les dije a ustedes, una cosa es el concepto de culpa, el concepto de la gente común y corriente, pero el concepto del abogado de culpa es completamente distinto. Culpa es negligencia, impericia, imprudencia o no seguir los reglamentos. Eso para nosotros los abogados es culpa. Por eso les doy el artículo 109, porque es el del homicidio culposo. Dice el que por culpa, el que por culpa. Ojo, Bueno, Pilar, sí, usted ya sí, no ahí es una persona del común y corriente, no, usted es una futura abogada. Y entonces, como futura abogada, el concepto de culpa suyo es, cuando a usted le digan culpa, usted inmediatamente piensa en negligencia, impericia, imprudencia o no seguir los reglamentos. Eso para nosotros los abogados es culpa, no para la gente del común que dicen, tenía la culpa o no tenía la culpa. No, ya nosotros tenemos otro concepto de culpa. O sea, nuestro lenguaje es completamente distinto al lenguaje común y corriente. ¿Vale, Pilar? Pues, listo, pero de todos modos yo a la señora se le dice el delito del código 23, porque No, ella pero es que tenía el 23 no es un delito, Pilar. El 23 es una definición de culpa, porque es que el 23 no trae ni siquiera pena. Por eso les di el 109, porque el 109 sí es un delito. El 23 es una definición. Ok. O sea, sí, profe, entonces ya uno se basa, por lo menos la señora sí tenía culpa porque ya tenía el deber objetivo del cuidado. Pero mire que ya me cambió el discurso, ya me cambió el discurso. Y ya le entendí bien. Ya se lo hice cambiar. Sí, profe, Y esa muy bien. es mi función, básicamente, hacerles cambiar ese discurso para que ya tengamos digamos que abramos ese panorama del derecho penal y de los conceptos de nuestro derecho penal. Pero listo, Pilar, me gusta que me haya cambiado el discurso. Mire que el discurso cuando usted empezó a hablar era uno y ahorita ya cambió el discurso. Claro, profe, porque ya antes, ahora sí entiendo que cuando hay una culpa, siempre hay un homicidio culposo. O sea, hay una culpa, hay un homicidio culposo, que es lo que habla el artículo 109. No, Pilar, habrá un delito culposo, pero no el que haya, pero será culposo. Culposo quiere decir que la persona obró por una falta del deber objetivo de cuidar. Al señor Rodríguez también le dije que también le puse que si tiene responsabilidad penal. ¿Él podía negarse, Pilar? Sí, señor, sí, porque él ya podía tenía... decir no cuido a la niña? Sí, señor, también. ¿Y lo hizo? ¿Él sabiendo que era cuadrapléjico se negó a hacerlo? Y tuvo una injerencia, según el artículo 25 del Código Penal, tuvo una injerencia temporal porque él asumió la posición de garante voluntariamente y debió negarse a asumir el cuidado de la niña, pues puesto que así pudiera gritar lo que fuera, él no tenía la capacidad de reacción inmediata. Vale, listo, Pilar. Profe, no sé si me permite interrumpirle un momento. No me interrumpas, Camila, espérate que termine con todos y vuelves y tomas el uso de la palabra. Don Henry. Buen día, doctor. Doctor, analizando el caso, de acuerdo a la información que usted nos suministró y demás, yo vi que la señora Dora era responsable del delito de omisión acorde al artículo 23 por culpa, donde dice que la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo, al cuidado, y el agente debió haberlo previsto por ser previsible y habiéndolo visto como confió en poder evitarlo. En esa parte la manifesté sobre ella. Con respecto al señor Oscar, de igual manera lo vi responsable dentro del artículo 109 acorde al artículo 125 al inciso primero, que dice: cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Ese fue el concepto mío, doctor. Listo, don Henry. ¿Qué nos dice Geraldine? Hola, profe, buen día. Pues yo puse que la señora Dora, si fue culpable por imprudencia, pues al encargarle la vida de su hija a una persona que no estaba en las condiciones. Bueno, acción o omisión, ya que él aceptó voluntariamente cuidar la niña, sabiendo que no estaban las capacidades. O sea, él confió más en sí mismo de lo que tenía que prever, digámoslo así. Y también, digamos que aceptó la culpa tiene culpa con representación, ya que pues aceptó ser el garante durante el tiempo que no estaba la mamá. ¿Qué nos dice Karen Vargas?
Hola, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, yo puse en el examen que toda la culpa recaía sobre la mamá por su homicidio culposo por imprudencia, ya que pues no vio lo que era previsible. Yo tengo una pregunta respecto, digamos que en medio de la presión o, bueno, por ignorancia, el señor hubiera intentado rescatar a la niña sin importar su condición física y si hubiera agado junto con la niña, ¿qué responsabilidad tendría la mamá o cómo sería? No, con respecto, si el otro se ahoga, ninguna porque lo aceptó voluntariamente esa fuente de riesgo. Vale, ¿qué nos dice Andrés? Pero es que aquí Andrés no me aparece su apellido. ¿Cuál es su apellido, Andrés? Se ahoga el profe, Ah, sino listo, que es que Andrés. no había podido corregirlo antes. Tranquilo, Entonces, cuénteme, Andrés, no hay problema. no, profe, pues lo mismo, que prácticamente casi que lo mismo, porque sobre la señora Barreto yo coloqué que tenía culpa debido a que no tenía intención de cometer el delito y pues sabiendo que culpa es cuando no tiene intención de cometer el delito, pero falta el deber objetivo de cuidado. Y está pues prácticamente eso, que está faltando al deber objetivo de cuidado por su actuar de manera tanto negligente como imprudente. Y sobre el señor Rodríguez, que también lo veo culpable porque aunque nadie está obligado a lo imposible, está incurriendo en la injerencia, es decir, está asumiendo la posición de garante sobre la hija de la señora Barreto, que aún sabiendo que no está en posición de accionar rápido, en caso de que la hija de la señora Barreto como tal se hubiera ahogado o sufriera cualquier otro accidente. Listo, Andrés, gracias. ¿Qué nos dice Cindy Escobar? Buenos días, profe. Buenos días, Cindy. Bueno, voy a hacer como un pequeño resumen. En cuanto a la determinación de las responsabilidades de la señora Barreto, era de proveer cuidado a su hija, ya que es una de las responsabilidades de los padres y debía tener la prevención y el conocimiento de que el señor Rodríguez no contaba con la suficiente capacidad de cuidar a su hija. En cuanto a la determinación de la responsabilidad del señor Rodríguez, era de rechazar plenamente el favor de cuidar a la hija menor de edad, ya que éste se encontraba en un estado de discapacidad que no le permitía movilizarse. Aunque ninguna de las dos partes tenía la intención de cometer, hubo imprudencia y negligencia por parte de la madre. Debió haber previsto y pues esta acción grave tuvo como resultado la muerte de la menor. Aunque, bueno, la madre va a llevar una pena natural toda su vida por la muerte de su hija. Eso ¿Una pena qué? Natural. ¿Y eso dónde está en el Código Penal, Cindy? Las penas No, naturales. pues, O sea que hay pena natural y pena artificial. No, o sea, fue como un concepto que saqué de una clase. Ah, bueno, perfecto, listo. A veces, pero bueno, listo. Sino que eso está en el código. Cindy, eso sí está en el código. ¿Qué nos dice Jenny Carolina? Buenos días, profe. Profe, yo tengo una pregunta para poderle dar mi respuesta. Lo que pasa es que tuve como una controversia entre posición de garante e injerencia cuando quería, pues estaba solucionando lo del señor Rodríguez. ¿Por qué? Porque cuando la mamá le dijo que se la cuidara, o sea, ahí asumió la posición de garante y la injerencia cuando él dijo que sí, o sea, él aceptó. No sé si estuvo bien, no sé si estuvo mal. La injerencia es cuando uno acepta voluntariamente. Voluntariamente. Una posición de garante. Uno no la tiene, pero la acepta. O sea, no pueden ser las dos, una de las dos. No, pues es que la posición de garantía uno la tiene si realiza alguna función o si es padre o no, pero cuando no la tiene y no teniéndola la acepta, ahí se presenta la injerencia, que es una especial forma de posición de garante. Sí. O sea, la injerencia bueno, es porque una especial forma de posición de garante, que es cuando se acepta voluntariamente la protección. Voluntariamente. Sí, pues ahí fue mi controversia. Igual, pues coloqué ambas en el resultado del señor Rodríguez. Vale, perfecto. Pero pues la mayoría fue casi igual a lo que dijimos. Gracias. Perfecto. César Augusto. Buen día, doctor. En mi caso, pues yo me hice hincapié más que todo en la culpabilidad de la madre, ya que al ver la condición del cuadrapléjico, aunque él ya no tenía como un certificado médico, pero sí una intuición a la vista para darse cuenta que él no era idóneo para cuidar a su hijo. Entonces hice mucho hincapié en eso. Listo, Eduardo. Gracias. César, ¿qué nos dice Eduardo? Muy buenos días, profesor.
Buenos días. Bueno, ya casi todos los compañeros han resumido el caso. En el punto mío, yo sí lo coloqué, los dos tenían la culpa, sino que de pronto no sé si cometí yo un error en cuanto a la madre, porque en el ejemplo que yo coloco, él tuvo la culpa y pues anexé directamente. Entonces, analizando A ver, después de que ya pero envié espéreme, el examen, espéreme, Eduardo. ¿Usted qué hizo con respecto a la mamá? ¿Usted por qué dice que se equivocó con respecto a la mamá? no, porque la mamá sí tenía la culpa. O sea, la culpa, o sea, analizando el artículo 23, ella tenía la culpa. ¿Por qué? Por dejar a su hija al cuidado de una persona, pues que efectivamente, poniéndole lógica, pues no va a reaccionar para cuidar a la niña. Aunque el señor accedió, o sea, él dijo que listo, que si la cuidaba, pues ahí actuó el señor como garante. O sea, él tiene la culpa, pues como garante. Sino que cuando yo coloqué lo del artículo, yo coloqué que ella tenía la culpa y la culpa pues puse una parte en el profesor nos explicaba sobre la autoría directa, entonces yo con la autoría directa, entonces después analicé la autoría directa es que se vaya a cometer un delito y se cometa, entonces ahí de pronto cometí un error, pero estuvo muy bueno el examen, fue de mucho análisis y después de que yo lo envié, inclusive lo repasé como unas 5 veces como para mirar dónde uno puede cometer los errores, pero en sí los dos pero tuvieron espéreme. la culpa. Y partiendo de la base que la mamá coloca el cuidado de la niña a una persona que no tenía la pericia, porque esta persona no tenía básicamente la pericia para hacerlo por su estado físico, ¿esa mamá tendría una pena? Sí. Sí, y el artículo, ¿qué dice? Usted tiene un código ahí a la mano, ¿cierto? La vez pasada estaba mostrándonos y chicaneándonos con el código que compró. Entonces, es para que, eso no es para chicanearlo, ese tiene que sacarlo, tiene que cargarlo usted debajo del brazo, así sea que por ósmosis entren los conocimientos. ¿Qué dice el tercero, Edward? El artículo 3. Sí, señor. Dale un segundo. Principios de la sanción penal. La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de la necesidad. Hasta ahí, Eduardo. ¿A los principios de qué? De la necesidad. ¿Y qué quiere decir que sea necesaria la pena? ¿Para esta señora sería necesaria la pena? No, pues Entonces, con la muerte de la niña ya sería suficiente. Sí ve, Eduard, que me pasa lo mismo con Pilar, que usted empieza diciéndome un discurso, pero yo se lo hago cambiar. Yo le hago cambiar el discurso. ¿Y por qué le exijo el tercero, Eduard? No solo a usted, sino a todos, porque el tercero ya lo vimos. O sea, ella solamente debe tener la culpa, no más, pero no va a tener pena. Claro, pero no, sí va a tener una pena, pero no es necesario imponérsela. Entonces decirle, mire, le voy a imponer, usted sí cometió un delito culposo, claro que sí lo cometió, de eso no nos cabe la menor duda, pero miremos el tercero, ¿es necesario imponerle la pena a esa mujer? No es necesario. Ah, bueno, pero mire cómo me cambió el discurso, porque, y el tercero ya lo vimos, y aún así sin verlo, mires el 34. Bueno, partamos de la base que estamos ante un delito culposo, ¿cierto? Sí. Culposo, listo. En eso, entonces, ¿qué dice el 34? El 34 es el desarrollo de esa necesidad. Está bien escondido. Habla sobre el delito de las penas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, las penas que se pueden imponer con arreglo a este código son las principales. Son principales. Sustitutivas, accesorias, privativas de otros derechos cuando no obren como principales. Sí, ¿qué dice más adelante? No obran como principales. Ah, ya lo estoy entendiendo. No, todavía no me está entendiendo porque todavía no hemos entrado al meollo del asunto que está en el segundo inciso. Eso. En los eventos del delito culposo. Ojo, espéreme, Eduardo, en los eventos de delitos culposos. ¿Aquí estamos hablando de un delito culposo? Sí. Listo, entonces ahí es donde vamos a aplicar en los eventos de delitos culposos. ¿Qué dice el 34? Delitos culposos. O con penas no privativas de la libertad cuando las cuando, venga, me perdí. Cuando las consecuencias
de la conducta han alcanzado excesivamente al autor, perdón, o a sus accedientes. No entendí ahí. Ascendientes. Ascendientes, eso, perdón. Yo eso me lo sé de memoria. Mire, ahí está, cuando las consecuencias han alcanzado directamente al autor, ojo, en los delitos culposos. Aquí, ¿quién es el autor del delito culposo? Pues aquí básicamente hablamos de una pluriautoría, así se denomina, o concurrencia de culpas. Uno de los autores es la mamá. Pero aquí las consecuencias alcanzaron a la mamá. Sí. Claro, murió su hija, pero ¿qué dice más adelante? Ascendientes, descendientes, cónyuge, compañeros o compañeras permanentes, hermanos, adoptantes o adoptivos. Mira, ahí dice, la parte que yo quiero que haga énfasis es la siguiente, Eduardo, donde dice, se podrá prescindir de la imposición de la sanción penal cuando ella no resulte necesaria. O sea que el juez puede decir, mire, aquí no es necesario imponerle una pena. ¿Que la señora cometió un delito? Sí, cometió un delito. Pero no es necesario, mire que murió fue su hija. Entonces es lo que me decía la doctora anteriormente, la compañera, la pena natural, que es esa aflicción que va a tener esa mujer durante toda su vida, ese dolor que va a tener de haber perdido a su hija por un acto culposo que ella dijo, claro que sí fue culposo. Entonces, tenemos que hacer dos distinciones. La primera, si la señora cometió un delito, y la respuesta es sí. Sí. Pero la otra distinción o el otro análisis que tenemos que hacer es, aún habiendo cometido el delito, ¿es necesaria la pena? Entonces no ya era necesaria la pena. Unos dirán que sí, otros dirán que no. Ya eso será de un análisis. Miren, doctores, estos exámenes no tienen nota, digamos, mire, es que esto es necesario. Lo que yo busco, doctores, es que analicemos. Es eso. Y un análisis no tiene nota. Pero lo que busco es eso, que genere inquietud en nosotros. Usted lo dijo, mire, yo después de volver de presentar el examen, seguí con eso en la cabeza y seguí pensándolo y seguí pensándolo y seguí pensándolo. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. Ahí está mi dolo, ese es el dolo que yo tengo, ese es mi dolo que ustedes, de hecho, cada vez se nos va a tornar más difícil el análisis. Y algún día, miren, a mí me ha pasado, y no exagero, que yo coloco un examen y un año después me encuentro con mis alumnos. Ya son doctores, abogados, especialistas, magíster. Un año después me dicen, venga, profe, todavía estoy analizando su caso. Un año después, porque les queda ahí. Y, doctores, esto es de primero aprender o adquirir unos conocimientos, pero de segundo de cogerle el gusto al derecho penal. Sino que nos yo guste. le metía perdón, doctor, a mí se me venía que, pues, una madre, como, o sea, ¿por qué colocaba que actuó directamente? Porque entregó. No, pero ella es directamente, claro, en los autores, ella es culposa, pero autora directa. Y el otro también, porque el otro, aún pudiéndose haber negado, acepta. Es que un cuadrapléjico, ¿cómo va a aceptar? Y aún así no hizo nada. Pues lógicamente no se le podía exigir que se metiera a la piscina y todo, porque nadie está obligado a lo imposible, pero él sí podía gritar. Entonces, así como podía aceptar, podía gritar. Que no le escuchara a nadie, si no le escucha a nadie, no importa. No importa por qué, porque si se demuestra probatoriamente que él gritó, entonces él sí prestó la ayuda hasta donde sus condiciones lo dieron, hasta donde él pudo. Entonces ya sacaríamos, si el ejercicio hubiese dicho, el cuadrapléjico gritó, pero nadie le prestó atención y la niña murió. Entonces ustedes dirán, miren, el cuadrapléjico sí hizo algo. Él hizo algo, entonces, ¿por qué le vamos a imponer una pena si él pudiéndolo haber hecho, lo hizo? ¿Que no llegó nadie? Bueno, pues ya es una cuestión ajena a la voluntad del cuadrapléjico. Pero el cuadrapléjico no hizo nada, o bueno, por lo menos el ejemplo, pero entonces cada vez vamos a ponerle un poquito más de complejidad y por eso cada vez les voy a dar más tiempo. Sí, tiempo es lo que hace falta, porque uno por la presión del tiempo, uno como que sí, sale veces, rápido. Aunque 2 horas es suficiente, pero la próxima vez les voy a dar por ahí unas 4 o 5 horas, porque el objetivo es dañarles el viernes. Ese es mi objetivo, la verdad, es dañarles el viernes, u ojalá algún día lo logre, dañarles el fin de semana. Escucho a Wilson. Yo después de que presenté el sábado estuve analizando también el examen, mirando y revisaba artículos y miraba diciendo, y entra como más en duda, ¿será que era aquí? ¿Será que era acá? Pero es muy bueno el examen. Muchas gracias, profesor. ¿Qué nos dice Wilson? Profe, buenos días y compañeros, buenos días. En mi caso yo respondí que la señora, como la pregunta decía, determinar responsabilidad
Entonces, sí tiene responsabilidad por ostentar posición de garante, la señora. Y el señor Barreto por ostentar posición de ingerente, que Claro, su aunque definición dice la injerencia, hombre Wilson, es una clase de posición de garante, esa que se asume voluntariamente. O sea, él sí tenía posición de garante porque la acepta voluntariamente, sino que esa figura se llama injerencia. En conclusión, ¿sí está bien contestado? Sí, mire, lo que yo le decía lo mismo a Edward. Hombre, no nos preocupemos si está bien contestado o no esté contestado. Eso no interesa. Wilson, a mí no me interesa un número. Mire, que haya un 5 o haya un 0 no nos interesa. Bueno, ustedes sí, pero a mí lo que me interesa es que hagamos un análisis. Eso, el análisis que realicemos. No que si está bien o no está bien, no interesa eso, sino el análisis que realicemos del caso. A mí me interesa es el análisis. ¿Ya? El análisis, porque en derecho a veces los casos se pueden presentar para amplias y arduas discusiones, pero es el análisis y que diga, mire, esto no es, o sea, a veces el derecho penal es de sentarse y pensar y pensar y pensar, o sea, por eso yo le digo que esto no es civilito ni administrativito, en donde todo está como muy masticado, ¿no? A nosotros nos toca realizar una labor de ir un poco más allá, un poco más allá de lo que dice la norma. Pero básicamente sí, Wilson, lo que usted dice es correcto, es correcto. ¿Vale? Entonces, para que me quede bien claro, entonces, o sea, la señora era posición de garante y el señor Barreto también, porque él garante aceptó ingerente. voluntariamente. Garante Él aceptó ingerente. voluntariamente. Los dos son garantes entonces. Ajá. Gracias. ¿Qué nos dice Sandra? Profe, yo ya participé, pero quería preguntarle algo un poquito fuera de penal. Yo estuve analizando también, así como lo hizo nuestro compañerito el fin de semana, y lo comparé con el procedimiento penal en el principio de oportunidad. O sea, al haber un homicidio, haber una muerte, inicia una noticia criminal y a la fiscalía le toca hacer la persecución penal hasta pues llevarlo al juez de control de garantías y demás. Yo creería que ahí la fiscalía podía otorgar el principio de oportunidad, así como usted lo dice, y no ser necesario llevarlo ante a un juez de conocimiento por lo que usted dice. Y yo encontré, no sé si está bien, el artículo, bueno, en el Código de Procedimiento Penal, el artículo 324, hay una causal que dice cuando la imputación subjetiva sea culposa y los factores que la determinen califiquen la conducta como mermeada significación jurídica y social, y el 12 dice cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan secundaria consideración que haga de la sanción penal una respuesta innecesaria y sin utilidad social. Lo que usted nos está explicando. Sí, digamos que no. Básicamente, Sandra, es que lo que pasa es que en el principio de oportunidad la sartén por el mango la tiene la fiscalía. Si la fiscalía lo puede hacer, claro que sí. Pero si no lo hiciera, si la fiscalía no tuviese el ánimo de aplicar un principio de oportunidad, el juez también podría hacerlo, pero se puede hacer por cualquiera de las dos. O sea, que en este caso lo que usted dice es que, bueno, sucedió eso, la fiscalía puede, por la política criminal, decidir no continuar con la persecución penal y ya, pero si, como usted lo dice, continuara ya el juez de conocimiento, ya emitiría sentencia de una vez, ¿cierto? De absolución. Emitiría una sentencia diciendo que no es necesaria la imposición de esa pena. Se puede aplicar cualquiera de las dos. Gracias, mi profe. Vale. Wilson. Se me olvidó bajar la mano, profe. Qué pena. Listo, mis doctores. Entonces, ¿quién más? Blanca. Bianca, profe. Hola, buenos días. Profe, es que yo tengo una duda. Lo que pasa es que yo iba a poner que el señor era por caso fortuito. O sea, sí, al principio lo que deduje fue que los dos actuaron por omisión, tanto la señora por dejarlo a cargo a él, como el señor por aceptar aún sabiendo su condición. Entonces, en ese caso, ¿no sería como por caso fortuito? No, Blanca. ¿El hecho? Cuando estemos en el numeral primero del artículo 32, el artículo 32, es un mundo, todavía no hemos entrado a ese mundo, pero cuando miren, hay un libro, les voy a decir como para ponerlos en contexto con el artículo 32. Un gran jurista colombiano que se llama Jesús Orlando Gómez López todavía vive, escribió un libro del artículo 32, de ese artículo, y el libro tiene 1100 hojas. 1100 hojas hablando de un artículo del Código Penal, es una obra, es un tratado.
Cuando estemos en el numeral primero de ese artículo 32, vamos a hablar del caso fortuito, pero aquí no se presenta el caso fortuito, que básicamente es un delito culposo. Compren esa obra si la pueden. Toda la obra del doctor Jesús Hernando López es un tipo brillante. Es tipo brillante, los más grandes juristas de Colombia. Y no les miento, de la obra son 1100 hojas. 1100 hojas es este libro. Tratado de Derecho Penal, es este libro. Son 1100 hojas. 1100 hojas hablando del artículo 32 del Código Penal. Esto como para denotar que lo que nos queda es trabajo por leer. Y esto para entender un artículo. Pero básicamente no, Blanca. Aquí no hay caso fortuito, pero lo vamos a tratar de entender mejor en todos los días que nos llevemos para entender el artículo 32, ¿vale? O tratar de entenderlo a cabalidad. Yair. Profe, pero una pregunta, ya que normalmente se suelen dar esos casos y digamos si la persona se descubre al final que como que tenía intenciones o como por alguna venganza de esa persona. Bueno, pues ahí se hace un dolo. Dejo que sucediera esa situación. Todo lo que indiquen las pruebas. ¿Listo, Yair? Lo que nos indiquen las pruebas. Vale. Listo, doctores. Qué bien que les haya causado interés este caso. ¿Quién es el monitor de este curso, la monitora? Yo, profe, Jenny Reyes. Jenny, entonces miren, para todos. Miren, para todos. Las personas, miren, ustedes, yo les había dicho desde el principio que tienen que hacer un trabajo, y ese trabajo es a mano. Ese trabajo lo pueden hacer en grupos de 4, de 3, de 2 o individualmente. Ese trabajo. Necesito que dentro de, como dirían los abogados penalistas, dentro de las 36 horas siguientes, todos le indiquen a Jenny cómo van a trabajar, si es en grupos y quiénes son los integrantes del grupo. Entonces Jenny me tiene que presentar un listado diciendo, mire, este es el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, máximo de 4 personas. ¿Y quiénes son los integrantes de ese grupo? Las personas que deseen trabajar solas, trabajarán solas. No hay ningún problema. Una vez Jenny me ha dado la lista con los integrantes del grupo, pues yo le asigno una escuela a ese grupo, una escuela del derecho penal. Entonces le digo, el grupo de Pedro Pérez tiene la escuela funcionalista, entonces tendrá que hacer el trabajo, un solo trabajo a mano, uno solo por el grupo de la escuela funcionalista. El día que determinemos que tienen que presentar el trabajo, me lo exponen, me lo sustentan. Y en el caso del grupo, lo sustenta la persona del grupo que yo escoja, no los que escoja el grupo, el que escoja yo. Yo soy el que escoge quién sustenta. Porque yo veo algunas personas que son las que siempre participan o no, y a veces en los trabajos en grupos unos hacen mucho y otros no hacen nada. Entonces yo escojo quién sustenta. La nota, ojo, la nota que saque esa persona que sustenta, la saca todo el grupo. Aquí no hay recurso de apelación, ni de reposición, ni de queja, ni de súplica, ni de pataleo, ni de nada. Entonces esa nota la sacan todos. Entonces, si Pedro Pérez le fue mal y el trabajo fue en grupo, todo el grupo sacó mala nota. No hay apelación, ni hay reposición, ni hay súplica, ni llorar, ni nada. Ojo con eso. Si ese día Pedro Pérez no se pudo conectar o se le falló el internet, pues es como si a todo el grupo le hubiese fallado el internet y si todo el grupo no se hubiese podido conectar. Y es bueno colocar las reglas desde un principio, para que nosotros sepamos y después no nos llevemos como sorpresas desagradables. Entonces, Jenny, te voy a pedir ese favor que me suministres la lista con las personas, el trabajo. Los que Sí, quieran, señor, profe, es bueno hacerlo solo porque a veces uno dice, mire, me confío en un compañero, en una compañera y él lo hace mal y pues yo soy el directamente perjudicado. Dime, Jenny. Bueno, profe, como es a mano, lo escaneamos y lo enviamos al correo.
Sí, o sea, simplemente lo fotografían o lo escanean y me lo envían al correo, no hay ningún problema. Listo, profe. Entonces eso para el trabajito, ese trabajo va a servir ¿para qué? Para las personas que de pronto les vaya algo mal, pues recuperen la nota, o las personas que deseen aumentar su nota, porque yéndoles bien, por ejemplo, que se sacaron 4 o 5 y quieren subir su 4 o 5, pues también va a servir ese trabajo, ¿vale? Pero máximo de 5 hojas, no me... Ah, otra cosa, el día de la sustentación, máximo son 5 minutos de sustentación. Yo no quiero discursos aquí de hablar y hablar y hablar y nada. Son 5 minutos de exposición y ya, porque igual es... y yo hago 4 o 5 preguntas sobre la escuela y ya con base en eso sé si conoce o si entendió la escuela bien o no. ¿Qué nos dice Wilson? Profe, su merced nos habla de escuelas de ¿qué? Escuelas de... Las escuelas del derecho penal. No, o sea, una definición o un concepto es que no lo tengo claro qué es No, una es que las escuelas del derecho penal son esos lineamientos que se ha dado a lo largo de la historia del derecho, en el cual se contemplaban algunas figuras del derecho penal de alguna forma y hoy de otra. Mire, una escuela es la escuela clásica. Entonces, ¿cómo pensaban los penalistas hace 100 años? Es porque estaban bajo una escuela. ¿Cómo pensan hace 80? ¿Cómo pensaban hace 70? El Código Penal ha ido cambiando y las concepciones de la palabra delito, de la palabra autor, han ido cambiando con el correr de la historia a raíz de que nacen nuevas escuelas. Son pensamientos del derecho penal, Wilson. Listo, pero entonces, profe, en cualquier libro de derecho penal, vemos escuelas de derecho penal y ahí dice, mire, existen estas y estas y estas escuelas y eso es lo que vamos a hacer, el pequeño trabajito, ¿vale? O sea, son como historias o precedentes que han... Que sí, sino lo que pasa es que eso está, hombre Wilson, en el pensum. Pero yo no, o sea, yo considero más importante no entrar a estudiar historia del derecho penal cuando nos queda mucho tema por ver que es más importante, pero es bueno que lo conozcamos por lo menos como una cultura general en materia penal. ¿Vale, Wilson? Listo, profe, gracias. Vale, listo. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Profe. Sí, profe. Cuente. Es que esto lo tengo desde hace varios días. Su merced siempre hace énfasis y ahorita su merced de pronto ya me resolvió la pregunta. Énfasis que por qué derecho penal, que civil no y que lo otro no. Entonces es donde usted ahorita me contestó que porque el derecho penal va más allá. O sea, toca averiguar más, buscar más, que no está tan escrito, sino toca más conceptos y todo más. Mire, Wilson, eso yo lo hago entre en broma y en serio. Ojo, Sí. entre en broma y en serio. Y cuando hablo en serio, miren, en derecho penal, Wilson, y para todos, si ustedes cometen un yerro, si cometen un error, van a acarrear con ese error durante todo el proceso, porque hay errores que no se pueden corregir. Así uno quiera, no se pueden corregir. En derecho civil, y es mi percepción, en derecho civil es distinto, porque si uno coloca una demanda civil, a veces el juez se la inadmite, y cuando la inadmite, le dice que tiene que corregir. O sea, lo trata casi que como un estudiante, le dice, mire, usted da embarró en esto, corríjalo. No, en derecho penal no. Derecho penal es distinto. Y a veces los yerros van hasta el futuro, pero eso es más en broma que en serio. Es por lo que, para mí, por encima de todos los derechos está el derecho penal. Pero para mí, para otros dirán cosas distintas, pero para mí es así. Eso es entre broma y en serio. ¿Listo, Wilson? Sí, profe, pero sí, al igual lo que le digo, sí. Pero entonces ahí estaba la respuesta a mi pregunta de que yo decía. Siempre tenemos que hacer muchos más análisis de la fría norma. De la fría norma tenemos que hacer más y más y más análisis. ¿Vale, Wilson? Listo, profe. Vale. Gracias. Doctores, la pregunta es, ¿y en qué tema quedamos el jueves? ¿Qué vimos? ¿Qué fue lo último que vimos el jueves? Doctor, quedamos en partícipes. En el partícipes. Bueno, vamos a entrar a ver los partícipes. Y esos partícipes, doctores, están consagrados en ese artículo 30. Entonces vamos a empezar a hablar de los partícipes. Los partícipes, doctores, ojo, ya no vamos a hablar de los autores, ni coautores, ni autor mediato, ni nada de esas formas. Ya vamos a hablar de los partícipes, Y les decía, esos partícipes están consagrados allá en el artículo 30 del Código Penal. Y ojo, cuando hablemos de partícipes,
estamos hablando de personas que intervienen en el delito, ojo, intervienen en el delito, pero no intervienen como autores. Ojo, no intervienen como autores, pero aún así intervienen. No son autores, pero van a intervenir. Entonces, otra de las formas de intervenir en un delito se llaman partícipes. Algún compañero que por favor le dé lectura al artículo 30 de nuestro Si quiere lo leo. Si quiere lo leo, profe. Listo, Andrés, lo escucho. Dice artículo 30. Partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Espéreme, hombre Andrés. Listo. Primero que todo, hasta donde usted ha leído, Andrés, ¿cuáles son los partícipes? Es el que determine y el cómplice. No. El determinador y el cómplice. Ah, bueno, listo. Entonces, miren lo primero que dice el artículo. Los partícipes son dos, el determinador y el cómplice. Esos son los partícipes, doctores, el determinador y el cómplice. No son más. Cuando hablemos de un determinador o cuando hablemos de un cómplice, estamos hablando de los partícipes del delito. Y ojo, ya sabemos que partícipes son esas personas que intervienen en el delito, pero no son autores, ni coautores, ni autores mediatos, ni autores inmediatos, nada. Son partícipes, el determinador y el cómplice. Entonces, esa es la primera parte que nos leyó Andrés. Que son partícipes el determinador y el cómplice. Perfecto. Pero miren el código lo vago que es en su explicación. La primera dice, la primera parte que nos habla del artículo 30, nos habla del determinador. Léame el inciso segundo del artículo 30, Andrés, por favor. Vale, pero dice, quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Listo, gracias. Entonces, miren el código lo que dice. El determinador dice, para explicar el código, cómo explica la figura de la determinación, dice, quien determine a otro, pues la explicación no nos sirve para nada, porque la explicación que está dando el código es que el determinador es el que determina. Y tenemos que saber qué es determinar. Primero que todo, al determinador antiguamente se le llamaba también autor intelectual. Autor intelectual. En la actualidad, yo les había indicado, la figura del autor intelectual no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora existe la figura de la determinación. Es incorrecto hablar en la actualidad de autor intelectual. Ya vamos a hablar es de determinador por una razón fundamental. Acordémonos que el autor tiene que participar en el momento, tiene que participar en el delito cuando él se está cometiendo. Y el autor intelectual nunca participa cuando él se está cometiendo, sino antes. Entonces, cuando llegó esta nueva escuela del derecho penal, que es la que nos rige, que es la escuela finalista del derecho penal, nos trajo esa idea del autor, o nos trajo esa concepción de autor, y nació la figura de la determinación. Sandra, te escucho. Profe, creo que me acaba de resolver una duda muy grande que yo tenía con esto de los partícipes, porque yo alcancé a leer un poco también lo de complicidad, adelantándome un poco, y acabo de entender lo que usted nos explicaba la clase pasada, de que autor mediato e inmediato eran los que se encontraban en el momento de la conducta, uno el que utilizaba otro como instrumento y uno el que lo hacía en el momento con su propia mano. El partícipe es antes de, sin haber participado, o sea, sin estar sin ser autor, lo hizo antes, y el cómplice es el que brinda una ayuda posterior, adelantándome un poquito. Es así, es que estoy haciendo como un comparativo. Pero espérate, espérate, Sandra, pero por ahora, Sandra, borra todo lo que me dijiste, bórralo, un reset,
reset a todo eso. Un cuadro comparativo. Bueno, ese cuadro comparativo, táchalo. ¿Mal? ¿Está mal? Ok. Sí, pero es un reset total ahí, total reset. Ok, listo. Listo, pero entonces vamos a ir como muy paso a paso. Bueno. Entonces, ojo, el determinador antiguamente se le denominaba autor intelectual. Bueno, vamos a hablar del determinador. Ojo, del determinador. Cuando el código nos habla de determinador, nos habla el que determine. Y ahora viene la pregunta. ¿Y en qué consiste determinar a una persona? Ojo, determinar a una persona es inducir, hacer nacer la idea criminal, planear. Hay muchas formas de determinar a una persona, muchas formas. Inducirla, planear el delito, hacerle nacer al autor directo esa idea criminal, darle una orden o por medio de un mandato. Bueno, vamos a ir paso a paso, pero hay muchas formas en que se puede determinar a otra persona. La primera forma en que se puede determinar a una persona se denomina mediante una orden. Orden. Ojo, allá en esos esquemas en donde existe la obediencia debida. Existe una orden. Entonces, el superior le indica al inferior, vaya y mate. Vaya y mate. Y el inferior va y mata. Entonces, ese superior será el determinador del delito. Y el inferior o el subalterno que fue y cometió el delito será el autor directo, porque él fue y lo hizo. Pero los dos responden, uno por autor directo y el otro por determinador, porque lo dio mediante la orden. Miren, por ejemplo, en las fuerzas militares existen organizaciones jerarquizadas. Y esas organizaciones jerarquizadas implica la obediencia debida. Lo mismo en la curia. En la curia también existen estructuras jerarquizadas. Y existe también la obediencia debida en la curia, lo mismo que en las instituciones militares. Dicen que por eso es que esas instituciones han permanecido tanto tiempo a lo largo de la historia, por su forma o su estructura de mando. Bueno, pero eso ya será otro análisis. Pero ojo, cuando una persona le da la orden a otra, esa es una forma de determinarla, una de las muchas formas de determinar la orden. La orden. Para los militares, no toda orden. Porque si el superior le indica al inferior una orden de torturar, el inferior está en la obligación de negarse a cumplir la orden. De negarse a cumplir la orden. Tortura y desaparición forzada, y hay varios delitos que están allá inmersos. Genocidio. Aunque en Colombia nunca han ocurrido genocidios, afortunadamente. Lo de la UP, eso no fue un genocidio, ni lo que está actualmente pasando con los líderes sociales, eso tampoco es un genocidio. Son crímenes, asesinatos colectivos, como le llama este señor que nos dirige. Pero bueno, eso será otro tema. En Colombia nunca han pasado genocidios, ni pasarán genocidios, afortunadamente. Pero entonces, una de las formas a donde yo quiero llegar, doctores, es que una de las formas de determinar a otras es mediante una orden. Le imparte una orden. Primera forma de determinación. Segunda, doctores, mediante un mandato. Y cuando hablo de mandato no estoy haciendo alusión a orden, sino a un contrato ilícito. A un contrato ilícito. La mujer que quiere matar a su marido
y para tal fin contrata un sicario, porque ella se quiere quedar con el seguro de vida. Ella se enteró, esto tampoco ocurre en la vida real, pero la mujer se enteró que su marido tiene un seguro de vida por 5.000 millones de pesos y contrata un sicario para que éste lo mate. Eso es un contrato ilícito, pero eso se denomina mandato. Entonces, ella responderá como determinadora del homicidio de su marido. Y el sicario, lógicamente, pues autor directo. Y la pena para ella es menor. ¿Cómo? ¿Quién me habla? Yo, la pena para ella es menor, para el partícipe es menor. No, aquí no estamos, aquí estamos hablando del determinador, que es una de las formas de... Del determinador, por eso ahí dice, dentro del mismo artículo que usted nos está leyendo, dice que incurrirá en una pena disminuida una sexta parte a la mitad. O sea pues que para no, Sandra, yo no sé qué está leyendo Sandra. Hágame un ¡Profe! favor y me lee el determinador. ¿Qué está leyendo Sandra? No nos haga incurrir en viendo error. partícipes. Son No, estoy hablando de partícipes determinador. Quien determine a otro, ok, ya, perdón. ¿Cómo dice? Estaba en el cómplice. Dice, quien determine a otro realizará la conducta antijurídica, incurrirá en la pena prevista para ley. Estaba leyendo el cómplice, Ah, lo bueno. siento. Entonces, por favor, no nos haga incurrir Lo siento, en error. lo siento. Eso se denomina fraude procesal. Hacer incurrir en error al funcionario. No, señores. Aunque no he llegado todavía allá, todavía no he llegado allá. Pero estamos en las diferentes formas en que una persona puede determinar a otra. La primera, orden. La segunda, mandato. Entonces, la primera les di el ejemplo, allá en esas que le dio la orden, vaya y torture, y el otro fue y torturó. Entonces, uno será el determinador y el otro fue el autor material. El otro caso del mandato, hablamos de un contrato ilícito, y pusimos el caso de la señora que mandaba matar a su marido y utilizaba el sicario. Ese es un mandato porque es un contrato ilícito. Esa es otra forma de determinar. Espérenme un momento, doctores, por favor. Compañeros, buenos días. Qué pena, me pueden ir regalando por el grupo o cuando terminemos la clase los nombres de los participantes o el participante para armar la lista. Gracias. ¿Y qué número de grupo quieren quedar? Nosotros grupo 1. Bueno, después coordinan eso. Ahorita estamos en la determinación. Después en eso. Profe, mientras que no estabas, pero gracias. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ojo, primera, orden. Segundo, mandato, que es ese contrato ilícito. También se puede presentar mediante instigación o inducción, consejo. Lo aconseja. Por eso es que a Santo Finio lo mataron como determinador del homicidio de Galán. Porque lo decía la fiscalía que Santo Finio le decía a Escobar, mire, hombre Escobar, si Galán va a la presidencia, a usted lo van a extraditar. Entonces lo mejor es que usted mate a Galán. Entonces empezó a aconsejar y aconsejar y aconsejar y a inducir a Escobar para que Escobar matara a Galán. Por eso es que condenan a Santo Finio, porque le hizo nacer la idea criminal a Escobar. Miren, otro caso. Por ejemplo, aquí estoy con quién, con Sandra. Entonces dice otro alumno, oiga, profe, ya ustedes se encuentran allá extra clase y aquí está Jenny Carolina y Sandra Guayara. Entonces Jenny Carolina le dice, oiga, Sandra, ese profesor, ¿cómo se la montó a usted de feo? Yo de usted lo mataba.
Yo y usted lo mataba, ese señor toca es matarlo, mire cómo se la está montando de feo, y empieza a darle consejos y consejos y aconsejarle, ojo, que la ayuda y el consejo tengan tal entidad que efectivamente convenzan a Sandra que a ese señor toca matarlo. Lo que está haciendo Jenny es siendo la determinadora del delito, porque están haciendo nacer en Sandra la idea criminal. Sandra no tenía esa idea, pero usted se la hizo nacer de tanto consejo. Esa es una de las formas de determinar. Una de las formas. Ya vimos que la otra es el mandato y la otra es la orden. O haber planeado anteriormente, que es lo que antiguamente se llamaba autoría intelectual. Hoy en día se llama determinador. La pena. La misma pena del autor. Ojo, la misma pena del autor, no como nos decían por ahí que más baja, no, ningún más baja, la misma, igualita a la pena del autor. Lo que pasa es que la distinción la debe hacer la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque si la Fiscalía General de la Nación, yo soy el defensor, indica que mi cliente es determinador, tendrá que probar o que hubo una inducción o que hubo o que esta persona planeó, o que esta persona recibió una orden, o que dio la orden, o que esta persona suscribió un contrato ilegal. Si no lo hace, la Fiscalía no prueba que es determinado. Edward, lo escucho. Profesor, yo coloco este ejemplo, no sé si nos sirve como para aclarar un poquito más. Por lo menos en las fuerzas militares en una época, los generales siempre presionaban sobre todo a los bandos subalternos inferiores, que son los subtenientes, tenientes y hasta capitanes. Pues, y ahí fue donde el más grande error que hemos tenido o que ha tenido las fuerzas militares, que fueron los procesos extrajudiciales, que ya todo el mundo lo llama los mal llamados positivos, falsos positivos, perdón. ¿Qué pasa en el ejemplo que voy a colocar? Por ejemplo, un general siempre decía, bueno, denme unos resultados para que ustedes se vayan para el Sinaí. El que más resultados me dé es el que se va a ir para el Sinaí. Entonces, muchos subalternos de subtenientes, teniente y capitán, pues ahí fue donde, en algunos casos, porque no todos, cometieron un error que fue donde fueron los famosos falsos positivos. Entonces, el ejemplo ahí, o sea, el general está siendo como determinador para obligar o presionar a ese subalterno para cometer ese delito. Bueno, él va a tratar de llegar y superar pues las operaciones. De pronto ahí es donde cometieron los delitos y los errores. Edward, la pregunta es, ¿el general dio la orden de cometer un delito? No, él solamente da la orden de que haya resultados. El determinador es el que da la orden de cometer un delito. Si el general dice, vayan y maten a esos muchachos de Soacha y háganlo pasar por guerrilleros, ahí está el determinador. Ahí está el determinador. ¿Ya? El determinador. En esos casos de Edward, de los falsos positivos, a esas personas se les va a procesar, y al general que van a vincular ahorita de últimas, es por autoría mediata en grupos organizados de poder. Ojo, autoría mediata en grupos organizados de poder. Pero cuando hablo del autor mediato, la orden es directa, vaya a cometer delito. Directa. Si usted le da la orden a un subalterno, vaya y mate al detenido. Vaya y mátelo. Y el detenido ahí lo mata. Usted es el determinador del delito, porque mediante una orden le hizo nacer la idea criminal a su subalterno. ¿Su subalterno tenía la idea de matar a esa persona? No, lo hizo fue porque usted le dio la orden de matar. En este caso saldría, por ejemplo, y eso sí fue un caso real, el general dio la orden de las Mire, operaciones. Eso pasó en el caso se está ventilando de Dylan Cruz, el grafitero, en el que un oficial de la policía da la orden de ocultar pruebas. Da la orden de ocultar pruebas. Entonces, él es el determinador de ese delito. ¿Él las oculta? No, pero sí da la orden de ocultarlas. Y el ocultamiento de material probatorio es un delito. Entonces, él sería el determinador de ese delito, porque él da la orden de cometer un delito a sus inferiores jerárquicos. Ok, entendido. Esa es una de las formas, ¿no, Eduard? Una de las formas de cometer la determinación. Ya yo tenía otro ejemplo, bueno, listo, ya lo de general está descartado, pero por lo menos el suboficial, porque, bueno, de pronto sabe, anteriormente había un suboficial que era el de inteligencia, y el de inteligencia sí necesitaba presentar sus
sus resultados y él sí sabía de pronto que esas personas no eran delincuentes o no eran lo que los iban a hacer pasar, y él le daba la orden al grupo de él que trabajaban, que bueno, eran 5 o 6 soldados que eran los que pues en sí hacían el trabajo sucio. Ahí sí iría el delito de determinador. Claro que sí, de El pronto sargento sí, dice, en esos hágame casos. esto, cójalos y... Ah, ok, ahora sí ya me quedó muy Vale, claro. perfecto. Gracias, doctor, muy amable. Pilar. Profe, con respecto a lo que está hablando Eduard, no hay una forma implícita de llevar a la persona a cometer el delito, así como dice él, o como pasa, por ejemplo, ya cuando hacen los comparendos. Él le dice, tráigame tantos comparendos, o sea, no importa cómo sean, y van y ejecutan como quieran los comparendos y se los traen, pero no les está diciendo, me tienen que traer comparendo por esto y esto, y no, tráigame comparendos. Implícitamente no los están también llevando a eso, profe. Bueno, pero es que si yo le doy a usted la orden que me traiga comparendo, le estoy diciendo es que me traiga comparendo, no que me cometa delitos. No que me cometa delitos. Bueno, listo. Entonces no, como dice Eduard, que con el caso de los falsos positivos Mire, si usted es mi inferior, y yo le digo, Pilar, hágame un favor, vaya y tortúreme al detenido para que el detenido me suministre información. Perfecto. Usted va y lo hace. Entonces, ¿yo cometo el delito de tortura? No, pero el delito de tortura no como autor, pero sí como determinador. ¿Por qué? Y porque si yo, doy la orden. Perdón, profe, si su merced le dice a su subalterno, hágame un favor, consígame las pruebas con ese detenido como sea. No le, Sí, pero es que como, ahí bueno, comete delito podría pensarse, Pilar, podría pensarse, claro que sí, que esa forma en que se dio la orden podría indicar, digamos, que una forma de decirle, mire, tortúrelo, pero sin decírselo directamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va usted a obtener la información? Yo no sé cómo haga, pero me le hace cantar a ese testigo porque eso tampoco ocurre en Colombia, ¿no? Eso en Colombia tampoco ocurre, pero digamos que alguna ocasión algún miembro estatal, cualquiera que sea, tortura para obtener alguna información. De eso, miren, les voy a dejar abierta una puerta. Les voy a dejar abierta una puerta. ¿Qué pasaría si yo torturo al detenido para que el detenido me brinde una información? Y me brinde una información con respecto a ¿qué? Con respecto a dónde se encuentra un secuestrado. ¿Dónde se encuentra un secuestrado? Entonces, pues va allá el miembro estatal, el funcionario estatal, y tortura al detenido, y el detenido efectivamente, producto de la tortura, indica dónde se encuentra el secuestrado. Y se monta un operativo y llegan a ese bien inmueble y no encuentran al secuestrado, pero encuentran es una olla de droga. Una olla de droga. Entonces, incautan esa droga e incautan a esas personas que estaban vendiendo droga ya. La pregunta es, ¿esa prueba será ilícita? Porque fue objeto de tortura esa información. Eso es para dejar una puerta abierta. Y bueno, la respuesta es que la prueba sí es ilícita, pero se aplica una excepción que es la excepción a la teoría del árbol de los frutos envenenados. Son 3 excepciones: la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y el vínculo atenuado. Pero eso es para abrir puertas, esto es para abrir puertas de todo lo que puede llegar a pasar, todo lo que puede llegar a pasar. O que el detenido brinde la información mediante tortura y monten el operativo y lleguen al inmueble, pero media hora antes ya otro operativo que se estaba realizando por aquel sitio ya lo habían liberado. Ya habían liberado con otro operativo anterior. De pronto pueden haber varios operativos, uno de la policía, otro del ejército, qué sé yo. Estos son para dejar puertas abiertas, pero básicamente lo que dice Pilar, sí, podría llegar a pensarse eso, Pilar. Lady. Profesor, yo tengo una duda respecto a, por decir algo, las fuerzas militares o la policía, como los que dan las órdenes son los altos cargos y lo hacen a sus subalternos, y si ellos en un momento determinado actúan pues por orden o por obligación, pues así no lo quieran hacer, les toca hacerlo. Sí, Lady, pues, lo que yo te había dicho, no todas las órdenes son de obligatorio cumplimiento. Okay. Hay unas órdenes que sí, el inferior se podrá excusar
en la obediencia debida, porque sobre todo las personas que están vinculadas con las instituciones castrenses están en la obligación de obedecer, pero ya no todas las órdenes. Antiguamente sí, entonces era una excusa del inferior o del subalterno, decir, yo estaba obedeciendo órdenes, ya no. Ahora, ¿será excusa? Sí, en unos casos. En unos casos será excusa, en otros no. Cada caso con detalle. Por ejemplo, les decía, caso de desaparición forzada, casos de tortura, casos de genocidio, ahí no es excusa la obediencia debida. Bueno, profe, gracias. Jeffrey. Profe, una pregunta, ¿la coerción superable es lo mismo que la orden? No, porque, ojo, la coacción insuperable yo la colocaba era en el caso de yo secuestro a su hijo, Jeffrey, y le digo, mire, yo tengo secuestrado a su hijo, o va y roba o mato a su hijo. Entonces, en ese caso yo soy autor mediato, porque lo estoy utilizando a usted como un instrumento para que vaya y cometa el delito, pero usted no tiene voluntad de hacerlo. Ese es el autor mediato, lo estoy utilizando. Como aquí hablamos es de una orden, yo le doy una orden, pero en virtud de ¿qué? De la estructura jerarquizada en la institución en donde pertenecemos. Profe, la coerción superable. Claro, esa no es. Una cosa es la coacción insuperable y otra cosa es la orden. La orden tiene que la persona estar vinculada a una institución con una estructura jerarquizada. ¿Listo, Jeffrey? Listo, gracias. Vale. Doctor, qué pena interrumpo los compañeros. En cuanto me recordé una duda, una pregunta que le iba a hacer al profesor, es que yo no sé si entendí bien. El coactor mediato es el que manda ser, el que manda. El autor mediato o el que hace. No, el autor mediato es el que utiliza a otro como instrumento. Pero, ojo, lo puede utilizar o por insuperable coacción, o por error, o por utilizar un inimputable. Es como cuando yo le digo a usted, Edward, vaya y hágame un favor, hermano, es que no me queda tiempo, vaya y recójame un maletín que me van a entregar una plata. Y resulta que esa plata era de una extorsión. ¿Usted qué iba a saber eso, Edward, que esa plata era una extorsión? Entonces yo le estoy utilizando a usted, pero usted está en un error. Pero yo sí soy el autor mediato, yo. O utilizando un inimputable, le digo a un niño, vaya y me trae el maletín. O la insuperable coacción, que es, ojo, Edward, yo tengo secuestrado a su hijo, o ahí me trae ese maletín o mato a su hijo. Pero ahí no hablamos de determinación. La determinación se da porque hacen hacer la idea criminal, o por orden, o ya le dijimos, o también por instigarlo. Esa es otra, hacerle nacer la idea criminal, o también lo que denominábamos el autor intelectual, porque creó todo el delito, las diferentes formas en que... Sí, ya me quedó súper claro. Se puede llegar a presentar. Tenía la duda que si era el que cometía o el que lo enviaba a cometer. Ya entiendo que es el que da la orden. O sea, sí, señor. Le da la orden a cometerlo por presión o por lo que sea. Ok, gracias. Muy amable, doctor. Listo. Entonces, ojo, porque mañana vamos a empezar a ver ya la complicidad. Entonces, por ahora, y todas las preguntas, doctores, todas las preguntas sobre determinación, también mañana. Mañana terminamos con determinación y empezamos con complicidad. Doctores, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su asistencia y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego.